Bien, buenas noches. Vamos a tratar de ser lo más breve posible. Yo no pensaba hablar en esta disertación, pero Beatriz Mazzei me pidió que no solo veamos los aspectos registrales del registro de propiedad inmueble, sino también los aspectos catastrales. Y por lo tanto, bueno, a partir además de que yo, bueno, colaboro en clase en Derecho Registral en la cátedra de notariado que conduce Beatriz Mazzei, como tal no podía decirle que no, porque además peligraba mi fuente de trabajo de docente. Simplemente, bueno, nos hemos dividido los dos, los saludo, luego de unas excelentes charlas como las que hemos tenido, esperemos poder completar en algo aquellos aspectos que son registrales, tanto del punto de vista catastral como de la propiedad inmobiliaria, y comenzamos con derecho de superficie y los aspectos registrales con Betty. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Un poquito, aquí no ha ingresado, como ya lo dijo el doctor Cosari, como lo hemos estado viendo, ningún documento, ninguna escritura con el derecho de superficie. Quizás en algún momento puede ingresar, pero lo que sí hay algunas situaciones de normas registrales. Ustedes saben que cuando se dictan normas registrales, cuando hay alguna reglamentación, el registro nos está diciendo anticipadamente que va a actuar de esa manera, que va a inscribir de esa forma y además nos dice los requisitos que debemos contemplar para que el documento que ingrese lo inscribamos en forma definitiva. Por tanto, vamos a comenzar con la orden de servicio 45 del 2015 del registro de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires, o sea, de La Plata. Realmente comprende muchos aspectos registrales de lo que es la reforma del nuevo Código Civil y Comercial. Uno de ellos, por supuesto, que ahora nos convoca es el derecho de superficie. Este folio, esta matrícula que hemos traído es similar a la que usan el registro de la propiedad de la provincia de Buenos Aires. Si ustedes ven y tienen idea de las matrículas de Rosario, de Santa Fe, son similares. En realidad, algunas tienen más columnas y otras menos columnas. Fíjense ustedes que acá tenemos columna de titularidad, de gravámenes, cancelaciones y certificaciones. Y vamos a ver que luego se reduce en lo que es Capital Federal y más aún se reduce en lo que es provincia de Santa Fe. Después les digo las situaciones por las cuales se ha optado por esta situación. Bueno, esta es una matrícula de dominio común, vemos A, la A que figura allí, tenemos el dominio común y 19.000 de Coronel Bransen. Acá tenemos un titular de derecho y aparece una mención en el rubro gravámenes donde nos dice que ha ingresado un documento y que tenemos que advertir el derecho de superficie. ¿Por qué? Porque cuando venga alguien a ver un estudio correspondiente o a saber cómo está ese dominio, qué es lo que se puede hacer sobre el mismo, le estamos diciendo que existe una situación nueva que hay que respetar, que es el derecho de superficie. Entonces ya vamos a limitar a esa titularidad de dominio que tenemos en la primera columna. Y ahora ha ingresado ese documento que ya lo habíamos advertido anteriormente. ¿Cómo lo vamos a anotar? ¿Cómo lo vamos a registrar? Esto lo dice de alguna manera específicamente esa orden de servicio que nos lo está anticipando. Si ustedes ven aquello que se llamaba A sobre la parte derecha, ahora se llama SA. O sea, superficie. La A es propiedad común y la S de superficie. Estos folios se van a usar, son los mismos que existen. Y si ustedes ven en la última parte de esa orden de servicio, así los traje, corregidos a mano y sobrescritos de esta manera. ¿Hasta cuándo? Hasta tanto se hagan los folios nuevos de superficie de cada uno de los derechos reales nuevos que tenemos en el Código Civil y Comercial. Si vemos el número de matrícula, es exactamente la misma que la anterior, 19.000. Es decir, que ahora tenemos una matrícula 19.000A, que se va a referir al dominio que teníamos anteriormente, y una 19.000 SA, que refiere al superficiario.
Este tema del superficiario lo ven ustedes en ese rubro de la primera columna donde dice titularidad a 101, que ella no va a decir titularidad de dominio, sino que va a decir titularidad sobre derecho de superficie, que lo habíamos advertido en el folio anterior en el rubro siguiente, pero que ahora es el titular y así se va a comportar. Hemos puesto un llamado porque acá no va a haber una nueva descripción del inmueble, sino que va a ser igual que la anterior. ¿Por qué? Porque se ha afectado la totalidad. Y si se ha afectado la totalidad del inmueble, el registro no va a solicitar nuevo plano. Es decir, que basta con lo que ya teníamos. Pero puede suceder que afectemos solamente una parcela. Entonces aquí ya vamos a tener que mensurar y vamos a tener que determinar aquello que se ha afectado al derecho de superficie. Y la matrícula ya no se va a llamar SA como teníamos anteriormente, sino que SA1. Es decir, con S1 estamos diciendo que hay parcelas, que no comprende la totalidad. Y si esto tenemos un SA1, por supuesto que la matrícula 19.000, o sea que vamos a tener el mismo número de matrículas de acuerdo a lo que ellos consideran que debe hacerse, pero ya con un barra. Cuando vemos un barra, quiere decir que hay más de uno. En este caso, la parcela 1 y tendremos las 2, 3 y 4, depende de cómo vayamos nosotros a considerar ese inmueble para otorgar el derecho a los superficiarios. Y por supuesto, en la parte de titularidad, aparecerá el asiento correspondiente de este nuevo titular de derecho de superficie, que es el señor Fernández, y donde vamos a consignar también como una cosa nueva, porque así lo dice el código, el tiempo de duración de ese derecho de superficie. En este caso hemos puesto 25 años, pero podría estar sujeto a alguna resolución, alguna condición resolutoria, lo cual también tendríamos que destacarlo, para saber todo aquel que se apoya en ello, bueno, cuáles son las condiciones que tenemos y las relaciones con la escritura correspondiente que instrumenta este derecho. Por lo tanto, tendremos esa escritura original que seguirá su derrotero en forma independiente y ahora esta matrícula del derecho de superficie que a la vez puede tener gravámenes, cautelares o los derechos que se vayan registrando sobre las mismas. Es decir, que cada una ahora se independiza en sí, pero están de por sí relacionadas. Por supuesto que si lo que se trata es de una propiedad horizontal, bueno, de la misma manera se utilizará esa matrícula de propiedad horizontal ahora con un SPHA o SPHB de acuerdo a la matrícula de que se trate. Eso con respecto al registro de La Plata. Tenemos también algo del registro de la provincia, de la capital federal o de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que también ha dictado una disposición técnico-registral referente exclusivamente, en este caso la 3 del 2015, al derecho de superficie. Vemos ahí que lo hemos resaltado el número de matrícula y además un titular de dominio, que es este señor Grassi. En el rubro 7, acá tenemos la situación de que dice expresamente que deben consignarse todos los datos de la nueva escritura que ingresa para asentar el derecho de superficie. O sea que acá ya estamos anoticiando a todo el mundo que acá no hay un dominio exclusivo, sino que existen estas situaciones especiales que deben publicitarse a todos los efectos. ¿Qué ocurre cuando entra esa escritura que ya la habíamos anoticiado en ese rubro 7? Bueno, abrimos la matrícula correspondiente, que será también una SA, o sea, una superficie, si es A, porque refiere a dominio común, y posiblemente con un letrero de derecho de superficie o lo que realmente la mayoría de los registros vaya a adoptar. Posiblemente haya un cartel grande para que tanto los registradores como para los usuarios o profesionales sepan de qué matrícula estamos hablando y no se preste a ningún tipo de confusión. Si vemos ahora en la parte de titularidad, en la columnita de abajo, el rubro 6, habla de titularidad de superficie y acá vamos a tener todos los datos personales que deben estar contenidos en la escritura, no solamente personales, sino todo lo que hace a ese derecho de superficie, con el tiempo, con el tipo de contrato que se trate, con la fecha de inscripción,
como conocemos nosotros las matrículas cuando pedimos las fotocopias correspondientes o los certificados o los informes al registro. Si el contrato, si la escritura correspondiente a ese derecho de superficie contiene cláusulas especiales, las partes pueden solicitar que se asienten en la matrícula, cosa de que en ese caso, cuando ingrese otra escritura, el registro lo advierta y ahora sí debe calificar ese tipo de cláusulas. Fíjense ustedes que nosotros hemos puesto en la segunda columna prohibición para el superficiario afectar su derecho a propiedad horizontal sin el consentimiento del titular del dominio. Esto va a ser siempre así. ¿Por qué? Porque lo dice la escritura. Pero si no se pide especialmente en la solicitud de registración, acuérdense que el registro no actúa de oficio, salvo excepciones, sino a petición de parte, en este caso resulta una cláusula muy importante y en consecuencia, si se pide expresamente, se va a notar. Cuando ingrese el nuevo documento, lo va a tener que observar especialmente el registro. Y si no está ese consentimiento del titular registral, del titular dominial, a que se haga propiedad horizontal, va a observarlo o a inscribirlo en forma provisoria para que el documento se adecue a esa circunstancia que está debidamente publicitada. Y ahora tenemos acá dos circunstancias también que ustedes ven en esa flecha que nosotros hemos puesto con respecto al número de matrícula. El número de matrícula resulta ser exactamente el mismo que teníamos, pero ahora tenemos acompañado de un ST cuando la superficie que se ha puesto es total, o sea, la misma que teníamos, ahora se ha dado la propiedad superficiaria, con lo cual no va a haber ningún nuevo plano. Pero si vemos una SP al lado del número respectivo, va a ser una superficie parcial, con lo cual vamos a tener un nuevo plano y la descripción del inmueble en la parte correspondiente va a tener que ser exactamente de acuerdo al plano nuevo. Estas son las características del registro de la ciudad de Buenos Aires en cuanto a la matrícula, en cuanto a lo que ha designado, que como hemos dicho, aún no ha presentado no se ha presentado aún un documento con respecto a eso y bueno, habrá que esperar ello para ver cómo se comporta. Pero sí tenemos estas normas registrales que ya nos está diciendo cómo lo van a inscribir. Hablando de aspectos catastrales, necesariamente debo referirme a la Ley Nacional de Catastro, a su principal artículo, que para mí es el 18, su complementariedad con el Código Civil. Y esta ley que habla en su artículo primero de que en los catastros se van a administrar objetos territoriales y se van a registrar objetos territoriales legales de derecho público y privado de cada una de las jurisdicciones. Esta ley no define qué son los objetos territoriales ni los objetos territoriales legales, pero es importante cuando una ley no define ir a la fuente. Y dentro de las fuentes encontramos los discursos que se dan en las cámaras, especialmente en la Cámara de Diputados, la presidenta de la Comisión de Legislación General, la coterránea cordobesa Ana María Monallard, en su discurso explica, aunque con ejemplos, y dice que uno de los atributos fundamentales del objeto territorial legal son los límites que lo conforman. No existe límite sin una causa jurídica creadora de él. Esa causa jurídica puede ser un título de propiedad, como el caso de los inmuebles, una ordenanza, una ley, como el caso de una restricción al dominio, de la creación de un área de reserva, o de la limitación de un ejido urbano, o un tratado internacional, como el caso de un límite entre países. Todos estos son ejemplos de objetos territoriales legales y la presente ley impone su registración en los catastros locales. La FADA ha intentado y ha propuesto una definición conforme a la Ley Nacional de Catastro, diciendo que el objeto territorial legal es aquel objeto territorial determinado por mensura cuyos límites se originan en una misma causa jurídica. En el derecho real nosotros tenemos el 1883, una primera parte que es muy similar, donde define al objeto del derecho real, donde dice que se ejerce sobre la totalidad o una parte material de la cosa que constituye su objeto, por el todo una parte indivisa. Lo que es nuevo, es interesante destacar, es la segunda parte de este artículo,
donde dice que el objeto también puede consistir en un bien taxativamente señalado por la ley. Y entonces, bueno, uno necesariamente, o yo personalmente, veo una similitud de terminología en el 1883, donde dice el objeto de derecho real puede ser un bien señalado por la ley, con este artículo de la Ley Nacional de Catastro, que el objeto territorial legal es de derecho privado. Hay terminología que a mí me suenan similares. Bueno, los 14 derechos reales, donde todos se ejercen por la posesión, salvo la servidumbre y la hipoteca. Y la superficie realmente lo que afecta en general es a un inmueble, también a una unidad de propiedad horizontal, como bien se explicó, pero vamos a detenernos un poquito para ver la visión geométrico-espacial de estos derechos reales. Parto del inmueble y termino en la superficie lo más brevemente posible. Cuando uno dice que es inmueble en los efectos aquí de este derecho, bueno, uno podría pensar que es esto. Es una porción del territorio donde se puede ejercer el derecho real de dominio. ¿Y dónde se puede ejercer el derecho real de dominio? Bueno, esto está en el 1945. El dominio de una cosa inmueble se extiende al subsuelo y al espacio aéreo en la medida que su aprovechamiento sea posible, excepto lo dispuesto por normas especiales. Ya no es hacia arriba, hacia el cielo y hacia el infierno, sino a donde sea aprovechable, arriba y hacia abajo. Tendríamos un esquema de que un inmueble sería ese volumen, donde aquí lo rojo sería la intersección con la superficie, pero es hacia abajo donde sea aprovechable y arriba hasta donde sea aprovechable. Realmente son terminologías un poco ambiguas, pero hay una novedad en el Código Civil en lo que se respecta arriba, y es que en la numeración en el 235 de los bienes pertenecientes al dominio público aparece este inciso que no estaba en el Código Vélez-Sarsfield, que es: pertenece al dominio público el espacio aéreo suprayacente al territorio y a las aguas jurisdiccionales de la Nación Argentina. Quiere decir que a partir de cierta altura nosotros vamos a encontrar este espacio suprayacente que, por más que haya un aprovechamiento mayor por parte del particular, ya vamos a estar como si estuviéramos en una calle, vamos a estar en el dominio público, cuando esto se ha definido, que lógicamente lo tiene que definir el Estado. En definitiva, la forma del inmueble, cuando hablamos de inmueble, es esto: en esto se ejerce el derecho. Ahora, el inmueble es tridimensional. ¿Cómo se lo representa? Y se lo representa por planos. El artículo 4 dice que a los efectos de la ley habla de parcela a la representación de la cosa inmueble. Está hablando de una representación en base a un documento cartográfico, pero que ese documento cartográfico tiene que estar inscrito en el catastro local. El inmueble, por lo tanto, es tridimensional, que es donde se ejerce el derecho real. La parcela es bidimensional porque es una representación de ese inmueble, y como nos las acostumbramos a determinar, a designar, a hablar de medidas lineales, angulares y de superficie. La parcela es la representación cartográfica del derecho real de dominio, de acuerdo a la definición que nos está dando la Ley Nacional de Catastro. ¿Es la parcela un objeto territorial legal? Bueno, el artículo 10 de la misma Ley Nacional de Catastro, esta complementaria al Código, dice: los objetos territoriales legales que no constituyen parcelas, conforme al artículo 5 de la presente ley, serán asimismo determinados por mensura. Aquí el análisis obvio es que la parcela es un objeto territorial legal, pero también otros objetos, como en este caso el espacio dentro del cual se va a ejercer el derecho real de superficie, también es un objeto territorial legal con una causa jurídica distinta a la del derecho de dominio, que es la que estábamos hablando por ahora. En el mundo de los objetos territoriales, y esto por diagrama de Venn, ¿no es cierto?, encontraríamos un subconjunto que serían los objetos territoriales legales, y dentro de los objetos territoriales legales otro subconjunto que serían los objetos territoriales legales de derecho privado, porque además están los de derecho público, como dice la ley. Y dentro de esto vamos a encontrar las parcelas, que representan objetos territoriales donde se ejerce el derecho real de dominio, pero también vamos a encontrar otro subconjunto que son objetos de derecho real de superficie. Todo se debe registrar en el catastro conforme a la ley. Para hacer una lectura geométrica rápida del derecho real de superficie, bueno, ya esto lo explicó Nelson Corsari, hay dos manifestaciones, una previa antes que esté, voy a hablar de la edificación, antes de construido,
y luego cuando ya está construida la superficie área, esto también es aplicable a los otros dos, a la plantación y la forestación, pero el emplazamiento dice que el derecho de superficie puede constituirse sobre una parte o sobre construcciones ya existentes dentro del régimen de propiedad horizontal. La extensión del inmueble, esto lo explicó también Cosari y yo no voy a entrar. Sobre todo el inmueble, es decir, de que coincide, este sería el objeto del derecho real de superficie, coincide con el dominio, cuando es todo el inmueble que se afecta al derecho real de superficie. En cambio, si es una parte, la ubicación realmente hay que determinarla en relación a dentro del inmueble cuál es la parte que está afectando. Yo el derecho de superficie, por ejemplo, para construir, aquí estamos hablando, puedo tener una casa adelante dentro de un lote y establecer un derecho de superficie en los fondos donde me dé unas dimensiones laterales, pero también me dé una altura y decir que a partir del piso hacia arriba es donde yo estoy estableciendo ese volumen para que edifique. Podría ser de que no le diera limitación hacia arriba y esto llegue hasta el espacio suprayacente aéreo que estamos hablando y hasta donde sea aprovechable hacia abajo, que edifique de acuerdo lo máximo que pueda con las normas edilicias del municipio. Podría ser también como que esté arriba de la construcción ya existente, podría ser que estuviera en el subsuelo de la construcción existente, en una propiedad horizontal podría ser autorizar a otro bloque hacia atrás para que se arme otra propiedad horizontal, o encima de una ya existente, o en el subsuelo de otra existente. Estas son todas visiones geométricas de la superficie a construir. Cualquiera que fuese el volumen espacial donde se pretende establecer el derecho real de superficie, es necesario, y esto desde el punto de vista catastral, que el mismo debe estar relacionado y ubicado respecto a los límites del inmueble al que afectará. Si el objeto es todo el inmueble y el mismo tiene estado parcelario constituido conforme a la ley de catastro, directamente catastro debe emitir el certificado catastral. Si el objeto es todo el inmueble, pero el mismo no tiene estado parcelario constituido de acuerdo a la ley, primero hay que constituir el estado catastral registrando un plano de mensura y luego sí poder emitir el certificado catastral. Si el objeto es parte del inmueble y el mismo no tiene estado parcelario constituido, hay intervención catastral para registrar el plano de mensura para constituir el estado parcelario y registrar el objeto del derecho real de superficie y allí sí emitir el certificado catastral. Ahora, si el objeto es a partir del inmueble y el mismo es parte del inmueble y el mismo tiene estado parcelario constituido, entonces en este caso hay intervención catastral para registrar el plano de mensura, para registrar el objeto de derecho real de superficie y así emitirse el certificado catastral. Esta es la parte de superficie y pasamos a la usucapión. Correcto. Bueno. Seguimos los aspectos catastrales. ¿Seguía yo? Sí, perdón, tenés razón. Hemos equivocado el libreto un segundito, pero... prescripción adquisitiva de inmuebles. En la prescripción adquisitiva de inmuebles, aquí, bueno, hay aspectos catastrales que considerar. Agradezco aquí públicamente a Dolores Soria, que estuvo colaborando conmigo, actualizándome algunas cuestiones de registración catastral. El artículo, nosotros tenemos una resolución que es la 26 del 2012, que establece cómo se hacen las mensuras para prescripción adquisitiva del dominio. Es aquí que nosotros dicen los expedientes, el artículo 24 de las instrucciones para mensura, dicen los expedientes de mensura para prescripción adquisitiva judicial o administrativa, se deberán incorporar las constancias de las citaciones originales a todos los colindantes, acta y memoria de mensura. Es decir, que además del plano de mensura, acá en la provincia de Santa Fe tenemos que tener la citación de los colindantes, tenemos que tener el acta, elaborar y acompañar el acta de mensura y tenemos que realizar una memoria de mensura. Dice el artículo 26 que hay un acto preparatorio. Dice, el profesional realizará todas las operaciones necesarias para determinar los límites en forma similar a la indicada en los artículos 15 a 18, que son para las mensuras comunes. Esos artículos nos dicen que viene el estudio de títulos propios y colindantes en relación al objeto, no estamos hablando en relación a los derechos, sino al objeto, para determinar los límites, en el caso de que para relacionar justamente la usucapión con los límites del inmueble que se está afectando. El levantamiento topográfico, es decir, las mediciones que hay que hacer en el campo, esto establece el artículo 16, y el artículo 17, la ubicación georreferenciada, que
Bueno, en el sistema global, si son inmuebles rurales o arranques a esquinas, en el caso de los inmuebles urbanos, y la definición de los límites, que es lo último que termina el agrimensor de definir. Esto lo tienen que hacer en lo que se llama el acto preparatorio, de acuerdo a las instrucciones de mensura en la provincia de Santa Fe. En el acto de mensura, ¿no es cierto? Bueno, aquí está el 32, donde explica cómo se hace, pero lo fundamental que en el acta lo que se pide es que la opinión de los linderos sobre los límites determinados, es decir, de que el agrimensor con los actos preparatorios, luego en gabinete determinó cuáles eran los límites. Y luego en el acto de mensura propiamente dicho, la pregunta fundamental es: señor lindero, ¿usted está de acuerdo que este es el límite donde este señor dice que posee? Bueno, el lindero puede decir sí, ¿no? Lo volcará en el acta. Esto no interrumpe para nada la mensura ni modifica el criterio del mensor, pero sí en el acta tiene que volcarse las opiniones de los linderos, especialmente sobre este punto en particular. De luego en la memoria de mensura, justamente lo que se le pide que el agrimensor escriba, detalle, no tanto cómo hizo todo el trabajo técnico, topográfico, que son cuestiones de mediciones, sino cómo determinó, en qué se basó para determinar los límites, tal cual lo vuelca luego en el documento cartográfico a inscribir, es decir, en el plano. Con el plano, la citación en el acta, tenemos una registración provisoria en el catastro. Estos elementos van al juez en el juicio, ¿no es cierto?, para reconocer la titularidad, y una vez que el juez reconoce la titularidad, viene la registración del plano definitiva en catastro, y luego catastro a partir de ahí puede emitir el certificado catastral. Este sería el circuito de publicidades. Tengo en este tema, antes de pasar a Betty, algunas dudas que para nueva jornada respecto a estos temas, ¿no? Una es aquellos casos donde las dimensiones del inmueble o su capil son menores a las establecidas por las normas urbanísticas locales. ¿No debería haber algún estudio, alguna intervención estatal como para limitar la forma de dividir a través del usucapión, como hemos tenido una experiencia públicamente conocida en Rosario, donde a través se vendían boletos de usucapión, se hacía un loteo con medidas menores a través de los mecanismos del usucapión? ¿No deberíamos prestar atención desde la agrimensura también a estas situaciones? Digo, tal vez lo que se esté usucapiendo es la parte de un todo y no el todo. Entonces podría estar usucapiéndose el condominio. De la misma manera pienso en aquellos casos donde la posesión es parte del inmueble, pero en diferentes niveles. El ejemplo, ¿no es cierto?, de esas cocheras que en el subsuelo se introducen en otro inmueble, y hay allí una posesión dual del inmueble. Uno por el titular de que está por encima de la superficie y otro el que está por debajo de la superficie. Allí no se estaría adquiriendo no la usucapión. ¿Cómo se resuelve ese tema? Bueno, son temas, digo, que lo dejo planteado para nuevas charlas. Pasamos a lo registral. Bueno, y aquí con esto ya daríamos por concluida la charla, pero vamos a ver un poquito de prescripción adquisitiva, que desde el punto de vista registral que ha traído algunos inconvenientes. El artículo 1905 nos vamos a referir sobre todo a la prescripción adquisitiva larga, la de los 20 años. En este caso no vamos a abocarnos al tema de derecho, sino al tema registral, porque hay cuestiones que realmente tenemos que considerar. El artículo 1905, que tiene como título sentencia de prescripción adquisitiva, pero nos dice exactamente situaciones de procedimiento que hay que hacerse. Una de ellas es cuando se corre traslado de la demanda o la excepción de prescripción, el juez de oficio va a decirle al registro: esto, haga una anotación de litis, o sea, advierta que la situación que se presenta en este inmueble porque se está usucapiendo, que esos terceros sepan que ahora va a haber una cuestión especial. Y vamos a ver por qué una anotación de litis y no otra medida cautelar. Y además, en la sentencia, esto también lo trae el nuevo Código Civil, debe decir exactamente la fecha en que se produce la adquisición. ¿Por qué? Porque ahora dice que ya no es retroactiva con las situaciones que se presentaban antes y con nuevas cuestiones que ahora les explico en la matrícula, que realmente pensamos que se va a resolver de una situación en especial, pero que aún no tenemos nada porque todo esto es muy nuevo, perdón. Fíjense ustedes, esta es una matrícula de Rosario.
Le decía yo que es bastante parecida a las que vimos, pero tienen algunas diferencias. Acá solamente en la parte de abajo tenemos 2 columnas. ¿Esto por qué? ¿Quiénes vinieron a enseñarnos a hacer folios a nosotros a Rosario? La gente de Capital Federal. Realmente fue muy enriquecedor y ellos nos transmitieron que era lo más conveniente. ¿Por qué? Porque cuando hay más columnas, por ejemplo, de cancelaciones o de certificaciones, muchas veces esas columnas no se usan o se usa permanentemente para pedir certificados, supongamos que exista parte, y tenemos folios continuación simplemente para sentar cosas de actos que no se realizan. Entonces nos sugirieron que esos actos vayan en 2 columnas, cosa de que sea más armónico el folio y la matrícula. Y así es como surgió esta matrícula, este folio real, en la provincia de Santa Fe. En realidad, en sus tractos son todos iguales, depende de la cantidad de columnas que se tengan. Y entonces tenemos esta titularidad de este señor Rodríguez y en la columna 7, que es la segunda columna de abajo, aparece una hipoteca que se hizo en el año 2010. Esta persona, evidentemente, que había otra que estaba usucapiendo, realmente tenía la posesión y tenía intenciones de ser dueño del inmueble. Con lo cual, una vez iniciado el juicio, el juez ordena, como habíamos dicho, una medida cautelar, una anotación de litis para advertirle a la gente que esto se haga de esta manera. ¿Y qué es lo que ocurre con eso? Aparece ahora una disposición técnico-registral del registro Rosario en referente a todas las actuaciones judiciales y aquí hemos tomado en especial lo referente a usucapión. Y si ustedes ven, acá se trata realmente de hacer docencia, es decir, de decirles, miren, en estos casos los títulos y lo que usted traiga lo vamos a calificar de esta manera. Por favor, trate de que sea de esta forma, porque se producía un ping-pong de entrada y salida del documento que resulta ser muy disvalioso porque una vez que está la sentencia nadie quiere tocar más nada. Fijémonos, una de las situaciones que hay que presentar para poder inscribir ese título de usucapión es el testimonio de las actuaciones judiciales, copia auténtica de la sentencia, que hace lugar a la acción de usucapión y declara adquirido el derecho. Pero ahora, no olvidemos, por supuesto, que esta DTR es anterior, vamos a tener que tener previsto lo que dice el artículo 1905, o sea que la misma sentencia debe definir la fecha de adquisición del derecho. Ya no basta con decir que realmente tengo derecho, sino la fecha desde el cual se considera adquirido el dominio. Y esto, por supuesto, va a tener que ser puesto en el folio real y en la matrícula respectiva. La descripción del inmueble, de acuerdo al plano de mensura realizado al efecto, debe constar en la sentencia. Esto que, de acuerdo a lo que venimos diciendo, parece una verdad de perogrullo, bueno, no lo es. ¿Por qué? Porque se describe de acuerdo al título anterior, se describe de acuerdo al título y no al nuevo plano, que si bien es provisorio, va a seguir siéndolo o va a desaparecer si no hacemos lugar a la usucapión, pero se va a transformar en plano definitivo si la usucapión tiene lugar, o sea, si tenemos una sentencia favorable. Por eso es que le decimos a las partes, mire, trate de hacer esto. Este es el sentido que tiene esta disposición que es tan minuciosa. Una vez firme la sentencia, el expediente judicial debe ingresar a catastro, geodesia o como en cada lugar se llame, a efectos de obtener el número definitivo del plano de mensura. Dicho número de plano definitivo, el SID, o sea, el servicio de catastro, lo hará constar en forma marginal, ¿dónde? En la sentencia judicial y en el formulario de solicitud de registración, que es el formulario que cada uno de los registros tiene para solicitar la inscripción del acto respectivo. Pero dice más. Se le dice al profesional en esta disposición técnico-registral, se recomienda ingresar al catastro
junto con las constancias judiciales, la solicitud de registración completada y firmada en debida forma, que luego será presentada al registro. ¿Por qué le decimos eso? Mire, presente todo junto, porque no solamente así Catastro le va a poner marginalmente el número definitivo que debe constar al margen de la sentencia de aquel plano que era provisorio, sino que ahora también lo vamos a tener en esa solicitud de registración que va a ingresar al registro también con el número definitivo. Es decir, que si por alguna circunstancia alguna documentación se deteriora o se pierde, vamos a tener otro lugar donde poder tener la constancia de ese plano definitivo. O sea que resulta muy enriquecedor. Por eso es que decimos, mire, traten de hacer esta situación. Y cuando decíamos la cuestión que se debe describir de acuerdo al plano, esto se menciona, ¿por qué? Porque hay sentencia de primera instancia, hay sentencia de segunda instancia, o sea que, como acá en algunas circunstancias dijo el doctor Ventura, no es solamente a veces de los profesionales, sino el trámite sigue y en el Poder Judicial no se advierte el tema de la planimetría. Es decir, que tenemos una sentencia firme, incluso de Cámara, que cuando ingresa al registro le decimos mal descripción. Describa de acuerdo a plano. Imagínense realmente lo disvalioso que resulta esta situación, porque nadie quiere volver a abrir ese expediente o modificar o hacer una aclaración que debe hacerse, porque ahora las dimensiones con respecto a ese inmueble, la parte física, debe ser con el nuevo plano. Es por eso que esta mención realmente habría que leer esta disposición técnico-registral cuando se inicia el juicio de usucapión para ver todos los pasos que deben seguirse. Certificado catastral registral del titular dominial se lo hubiere con las constancias correspondientes para el registro. Y aquí también queremos destacar un tema que está en la prescripción corta, pero que evidentemente va a ser argumentado en todos los momentos que haya que poner las situaciones registrales. Cuando se trata de cosas registrables, la buena fe requiere el examen previo de la documentación y constancias registrales. Acá no hay justo título ni buena fe, evidentemente porque se trata de la usucapión larga. Pero, sin embargo, para todas las demás circunstancias, para citación de linderos y todo lo que corresponda, evidentemente que esas constancias registrales van a ser sumamente importantes, porque de lo contrario, si falta alguna de acuerdo a lo que se desprenda de ese certificado registral, evidentemente que va a haber alguna observación o el trámite que se está realizando puede padecer de algunas circunstancias en que lo va a invalidar en parte o tendrá que hacerse o ampliarse en su momento. Por supuesto que luego habrá que presentar al registro los formularios de solicitud de registración en original y copia, y además certificado catastral, o sea, con las nuevas dimensiones correspondientes, que es lo que todos conocemos, y acreditación de las tasas correspondientes, fiscal como ley convenio. Eso no hay que olvidarse nunca, porque si no el registro no escribe nada. Cualquier cosa lo arreglamos, pero las tasas, el pago de las tasas, no hay que olvidarlo. Y acá tenemos para cerrar la matrícula que habíamos visto anteriormente con las circunstancias que vamos a explicar. Fijémonos que hemos puesto en la parte de plano, bueno, ahí hay una nueva descripción. Por lo tanto, la descripción que teníamos anteriormente en esa matrícula 25.000, que era de propiedad común, por eso tiene la letra A, ahora va a tener que agregarse una nueva descripción, que es la descripción de acuerdo al plano definitivo que ha ingresado y que le escribe la sentencia, porque esa sentencia ahora con el expediente respectivo va a ser el nuevo título. Si vemos en el asiento de titularidad, dice usucapión, adquisición del derecho, aparte de todos los datos de la sentencia, nos tiene que decir la fecha, que es lo que decíamos que dice el artículo de 1905, porque ya no es retroactivo, nos tiene que decir desde cuándo realmente se es titular del dominio. Esto en el rubro 6. Fijémonos en el rubro 7. Que esto realmente todavía no he encontrado, por lo menos hasta ahora, que nadie haya hablado, porque son cuestiones muy nuevas. Acá hay dos situaciones. Primero, como ya les dije al principio, hay una anotación de litis. ¿Por qué no una medida de no innovar o alguna otra medida que pueda dictarse?
porque el sustrato de la anotación del litis, la sustancia de la misma, es advertirle a todos y a los terceros en especial que la titularidad del dominio puede cambiar. De ahí entonces que la medida que corresponde es una anotación de litis. Y se ve en una cuestión de procedimiento, realmente el nuevo código, hay muchas cuestiones de procedimiento y nos está advirtiendo. Mire, acá pueden seguir haciendo los actos, pueden seguir ingresando, pueden seguir realmente autorizando documentos, pero va a estar sujeta a esta medida cautelar que hemos puesto y que puede cambiar la titularidad primitiva del dominio, con lo cual todo lo que ingrese posteriormente puede quedar realmente en la nada si cambia la titularidad del dominio. Bueno, hasta ahí ahora ha cambiado porque nos ha anotado la usucapión. ¿Y qué pasa con la hipoteca? Porque ahora lo dice claramente que no tiene efecto retroactivo. Entonces, si no tiene efecto retroactivo, acá tenemos una doble circunstancia. Vamos a tener una hipoteca hecha por un anterior titular. Acá, como bien se ha dicho, en el caso de la usucapión ya no hay ese tracto, ese tema de que el adquirente de hoy es el transmitente de mañana. Acá realmente nadie ha querido transmitir nada. Hay una situación, de hecho, que lo ha plasmado el derecho y por lo cual hay una inscripción originaria a favor del nuevo dueño. Pero existe una situación que es el gravamen, podrían existir medidas cautelares que deben respetarse. ¿Por qué? Porque si no tiene efecto retroactivo, me dice desde qué fecha yo realmente he adquirido el dominio, el acreedor hipotecario me va a decir, bueno, pero yo quiero ejecutar mi derecho. Y entonces estaremos ejecutando ahora una hipoteca, un derecho sobre un dominio ajeno que realmente no lo ha hecho ni tampoco lo debe querer. Pero estas situaciones se presentaban de esta manera, porque algunos decían, no, borra todo, con lo cual todas las medidas cautelares, todos los gravámenes desaparecen. Y otro decía, no, porque cuando hicieron ese gravamen, esta persona era dueño todavía, porque no se habían cumplido los 20 años y no había sido desposeída. Parece ser que ahora con esto ha dado principio de solución. Decimos en principio porque realmente no tenemos nada al respecto. Y hemos señalado también el número de matrícula. Y esto no es casual que lo hayamos señalado, porque los registros no han sido pacíficos en considerar esta situación. Si recordamos un congreso de derecho registral, se trató esta cuestión y para algunos, como había esa retroactividad, se abría un nuevo folio, borrábamos todo lo anterior porque era una inscripción originaria y daba cuenta con un número de matrícula distinto. En el registro Rosario nunca estuvimos de acuerdo con esa situación porque pensamos que el sustrato fáctico físico que era el inmueble seguía siendo el mismo. Y había situaciones jurídicas nuevas, evidentemente que sí, y debían plasmarse todas en eso, porque evidentemente que, bueno, la gente puede saber leerlo, pero esto tiene que ser leído por un jurista. Sabemos que cuando hay una usucapión, hay una forma de adquirir que no es derivada, pero todas las demás situaciones siguen existiendo y son enriquecedoras, de tal suerte que si hubiese una nulidad, aquello que estaba muerto resucitaba. Y ahora en esta situación tenemos estas dobles cuestiones que se nos están presentando. Por un lado la usucapión con un nuevo titular y por el otro lado las situaciones ubicadas en gravamen sin restricciones al dominio que hasta tanto realmente, o sea, que son anteriores y que de alguna manera van a tener que respetarse de acuerdo a esta situación que nos ha volcado el nuevo Código Civil y Comercial. Son situaciones nuevas que van a dar mucho que hablar, pero que hay que pensarlo. O sea, que yo he adquirido el dominio, pero evidentemente que puede haber un remate, puede haber un embargo con respecto a aquel gravamen que realmente ha estado vigente y que, a mi entender, tiene validez. Vamos a las conclusiones. Vamos a las conclusiones. La número 1. La superficie, como todo objeto territorial sobre el que... Voy a leer porque la vista no llegó a la computadora. La superficie, como todo objeto territorial sobre el que se va a establecer un derecho real, se registra en el catastro y como objeto se publicita por medio del certificado catastral. Establecido el derecho, su publicidad se hace a través del registro de la propiedad inmobiliaria.
Resultaría conveniente revisar la normativa para compatibilizar entre el catastro, el registro y el Poder Judicial. La tramitación de planos y certificados catastrales en relación con la sentencia de prescripción adquisitiva del dominio. Deberían estas tres partes revisar y poner normativas claras de procedimiento en todos los aspectos que estuvimos viendo. Debería profundizarse el estudio de aquellos casos donde las dimensiones del inmueble usufructuario son menores a las establecidas por normas urbanísticas locales. Y, tal como fuera propuesto en diferentes jornadas y congresos, se hace necesaria la permanente coordinación entre catastro y registro. Acoro, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos.